Bien, a ver, muy buenas tardes una vez más, estimados. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar nosotros con el tercer parcial y damos continuidad a la clase sobre normalidad. ¿Listo? Entonces me informan si pueden apreciar el Paint que está allí con el título Normalidad. Me informan. Sí observan, ¿no? Sí, profesor, sí se ve. Ok, muchas gracias, muy amable. Listo, bueno. Anteriormente había hablado con ustedes sobre normalidad y les había dado unos, como unas indicaciones sobre cómo detectar los equivalentes en sales, en ácidos y en bases. ¿Ok? Sales, ácidos y bases. Entonces vamos a ir analizando poco a poco cómo resolver un ejercicio como estos, porque primero pues vamos a ver cómo está planteado en el libro del Ministerio de Educación, en la página 98, página 99 de la unidad número 4, sobre concentración de disoluciones o disoluciones. Ya, entonces voy a plantear el problema como tal y a continuación vamos a ir analizando. Ya, listo. Bueno, espero que me escuchen, ¿no? Parece que tuve un inconveniente con el internet y voy ahora mismo a plantear el ejercicio como tal. Un momentito, chicos, un momentito. Yuri.
Profesor, una pregunta. Creo que tiene apagado el micrófono. Oh, perdón. Uf, chica, no me había dado cuenta. Disculpe, si usted no me dice, yo sigo hablando de largo y no me había dado cuenta de esto. Listo. Lo que estaba diciendo, perdón, lo que estaba diciendo, y muchas gracias, es planteando el problema que la fórmula principal para calcular normalidad se lo representa normalidad con la letra N mayúscula imprenta. Y hay dos factores que son importantes. Sobre la línea de fracción, como numerador tenemos a los equivalentes, ¿ya? Y debajo al litro de solución. Al volumen de la solución en litros, para ser exactos. Ahora, el problema está planteado así. Si se tiene 25 gramos de ácido sulfúrico en un litro de solución, determinemos la concentración expresada en normalidad. Ahora, como habíamos visto en los casos anteriores de cálculo de concentración de soluto en una solución, en molaridad, en porcentaje en masa, porcentaje en volumen y ahora en normalidad, el ácido sulfúrico, ese nombre tan especial, tan particular, representa o está relacionado con el soluto. Siempre. Desde luego que siempre. ¿Listo? Y como está expresado en gramos, lo primero que vamos a escribir, el primer dato es la masa del soluto, que en este caso es o corresponde déjenme ubicar aquí. En este caso corresponden a 25 gramos. Ya, 25 gramos. Ahora, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Ya esto ya lo hemos visto. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? ¿Cómo se forma el ácido sulfúrico? Ya lo vimos hace meses atrás. ¿Cuál sería la fórmula? ¿Alguien lo tiene? Sería H2S. 2S. Esa es la fórmula del ácido sulfhídrico. Pero está bien, señorita Peña, correcto, en el sentido de la iniciativa. Pero no es la fórmula del ácido sulfúrico, sino que tienen nombres parecidos. Pero el ácido sulfhídrico es H2S. El ácido sulfúrico es H2SO4. ¿Ok? Hay una diferencia ahí. Bien, ahora que tenemos la fórmula del soluto, dice acá, en un litro de solución, continuamos la lectura del problema y decimos, bueno, este es el volumen de la solución. El volumen de la solución es 1 litro. Pero si ustedes se fijan bien, aquí en el recuadro color naranja, de los dos factores que se necesitan para darle solución a un problema relacionado con normalidad, solo tenemos el 50%, es decir, tenemos el litro de solución, pero no tenemos los equivalentes. ¿Ok? Entonces, es aquí donde debemos hacer el cálculo de los equivalentes. Primero, debemos obtener otro dato que no está considerado en el problema, pero que es un paso intermedio para la resolución del mismo. ¿Cuál es? Si está planteado de esta manera el problema, siempre debemos calcular el peso equivalente en gramos. Peso equivalente en gramos. Ahora, eso no lo tenemos. ¿Correcto? No lo tenemos. Y cuando tienes, como en este caso, no tienes los equivalentes, tienes los litros de solución y te dan la masa del soluto, lo procedente es calcular el peso equivalente en gramos. ¿Cómo calculamos el peso equivalente en gramos? Pues simplemente para esto, en primer lugar, debemos, por eso siempre es importante, mis estimados, no sé, si sigue compartiendo la pantalla, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Siempre es importante, ahí, la fórmula.
Es en este tipo de problemas sobre normalidad, concentración cálculo de concentración de un soluto en una solución, siempre es importante llegar con la fórmula. A veces este tipo de problemas está planteado con esos nombres, que clorato de potasio, que hidróxido de amonio, de hidróxido de litio, que cloruro de sodio, etc. Te pueden dar los nombres, la nomenclatura, pero si tú no sabes la fórmula, entonces vas a estancarte en la resolución. Por eso es que anteriormente vimos fórmulas químicas y sus nomenclaturas. Por eso es importante ir repasando lo que ya vimos hace algunos meses atrás, ¿ok? Es importante. Formación de ácidos, formación de sales, formación de bases. Es importante que vayan repasando esto. Muy importante. Ahora, calculemos pues el peso equivalente. Vamos de este lado acá, peso equivalente, lo vamos a reducir en las letras P mayúscula. Vamos a cambiarle el color de la fuente. P mayúscula y las letras E y Q. Eso significa peso equivalente. ¿Ok? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se calcula peso equivalente? Pues vamos a trazar una línea horizontal, una línea de fracción, ahí, listo. Sobre la línea de fracción vamos a escribir. Necesitamos aquí la masa formular. Por un lado. Y por otro lado, los equivalentes por mol. Equivalentes por mol. Masa formular y los equivalentes por mol. ¿Cómo sacamos la masa formular? Bueno, para calcular la masa formular, en este caso, en el recuadro de color verde tenemos la fórmula del ácido sulfúrico, H2SO4. Debemos entonces ir calculando la masa de cada uno de los componentes, como ya habíamos visto con anterioridad, me parece. Ya, pero igual vamos a recordar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, escribimos el símbolo químico del primer elemento, comenzamos de izquierda a derecha. Primero es el hidrógeno, luego el azufre y luego el oxígeno. Pero no vamos a ir de izquierda a derecha escribiéndolos. Lo leemos de izquierda a derecha, pero los vamos redactando de arriba hacia abajo. Empezamos por el hidrógeno. Ahora, ¿cuántos átomos tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene 2 átomos. Porque yo estoy viendo la fórmula, pues, H2, 2 átomos. Aquí vamos a ubicar la cantidad de átomos. Ok, bien. Por la unidad de masa atómica. ¿Dónde se encuentra la unidad de masa atómica? Pues se encuentra en una tabla periódica de los elementos. Dentro de los casilleros de la tabla periódica de los elementos hay mucha información. Una de la información que necesitamos para resolver esto está constituida por un número entero o 2 números enteros, un punto y luego varios decimales, que son como 6 decimales. En realidad, podemos actuar de 2 formas. O incluimos 2 decimales o incluimos solo números enteros. En este caso vamos a trabajar con números enteros, pero posteriormente podemos utilizar décimas y centésimas. Es decir, 2 cifras después del punto o de la coma. Bien, entonces, 2 átomos que hay en la fórmula por la cantidad de gramos que hay o que contiene un átomo de hidrógeno. Si ustedes ven la tabla periódica de los elementos, y asumo que de pronto la tienen disponible por allí, ¿cuántos gramos hay o cuántos gramos pesa un átomo de hidrógeno? ¿Cuántos gramos pesa un átomo de hidrógeno? De acuerdo con la tabla periódica. Por favor, lo buscan rápidamente y yo les digo si está bien o si no.
Pueden utilizar internet, pueden utilizar el libro de segundo de bachillerato. El libro de segundo de bachillerato en la página 11 se encuentra la tabla periódica de los elementos. ¿Alguien que me indique cuántos gramos pesa un átomo de hidrógeno? Pesa 1. Sí, correcto. Pesa 1 gramo. Muy bien. 1 gramo. ¿Listo? Entonces, al final, si yo tengo H2, razonemos un poco. Yo tengo H2. Al final, ¿cuántos gramos de hidrógeno tengo en esta fórmula? 3. ¿Cuántos? 3. 3. No es suma, es multiplicación. Si yo tengo 2 átomos de hidrógeno y cada átomo de hidrógeno, cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo, entonces ¿cuántos gramos tengo? Aunque vamos, eso, 2 gramos, perfecto, 2 gramos. Es solo razonamiento, es básico. Si cada átomo de hidrógeno pesa 1 gramo y hay 2 átomos de hidrógeno, bueno, pues entonces 2 por 1, 2. O decimos 1 gramo más 1 gramo, 2. En este caso quise decir que no es una suma porque estoy hablando de una multiplicación, ¿no? La cantidad de átomos por lo que pesa. Es una multiplicación. Ahora vamos con el azufre. El azufre tiene. ¿Cuántos átomos de azufre ven en la fórmula? ¿Cuántos átomos de azufre hay en la fórmula? ¿Cuántos átomos de azufre hay en la fórmula? 1. Eso, 1, perfecto. Hay 1 átomo de azufre. Entonces en la fórmula hay 1. Ahora, observen la tabla periódica de los elementos. ¿Cuánto pesa un átomo de azufre? ¿Cuánto 32 pesa? gramos. Eso, muy bien. Pesa 32 gramos. Correcto. Ahora, ¿cuántos gramos hay en total? La respuesta es avasallante. 32 gramos. En la fórmula del ácido sulfúrico H2SO4 existen 32 gramos, porque hay un solo átomo de azufre. Ahora vamos con los átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en esta fórmula? Cuatro. Exacto, hay 4 átomos de oxígeno. Escribimos 4 acá y lo multiplicamos por la unidad de masa atómica o por lo que pesa. Buscamos la información en el casillero de la tabla periódica y determinamos cuánto pesa un átomo de oxígeno. ¿Cuánto pesa? 16 gramos. Exacto, pesa 16 gramos. ¿Cuánto será 16 por 4? 64. Correcto. Ya, entonces 16 por 4, 64 gramos. Ahora, la masa de esta fórmula H2SO4 es el resultado de la suma de las masas de sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Hidrógeno, azufre y oxígeno. El hidrógeno en total tiene 2 gramos dentro de esa fórmula.
el azufre en total da como resultado 32 gramos y el oxígeno da como resultado 64 gramos. Entonces, ¿cuál sería la suma? Es decir, el resultado. 98 gramos. 98 gramos. Ok. Sí, 98 gramos. Correctísimo. Muy bien. Entonces, pero vamos a hacer esto, porque estamos hablando de masa formular. La masa formular es así. Escuchen. 98 gramos, perdón. 98 gramos. 98 gramos sobre mol. Ok. MOL. ¿Ya? 98 gramos mol. Significa que por cada mol, es decir, por cada fórmula H2SO4 hay 98 gramos. Ya vamos a hacer un ejercicio simple antes de ir avanzando. Ya, vamos a ubicar aquí. Correcto, entonces voy aquí. 98 gramos. 98 gramos sobre mol. ¿Ok? Ya, esa es la masa formular. La cantidad de masa que hay en una fórmula. Continuamos. Como les enseñé con anterioridad, recordarán ustedes, les dije, cómo observar cuántos equivalentes tiene una fórmula de un ácido. Y les había dicho anteriormente cómo reconocer a un ácido cuando estamos hablando de una fórmula. Les pregunto, ¿cuántos equivalentes hay en la fórmula de este ácido? ¿Cuántos equivalentes Hay hay? dos, profe. 2. Exacto, perfecto, bien, eso, hay dos. Muy bien. ¿Cómo sabes que hay dos? A ver, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo sabes? ¿Por qué dedujiste que es dos? ¿En qué te basas? ¿Qué observaste? ¿Dónde observaste? Cualquiera puede responder, no hay problema. Bueno, lo digo yo. ¿Por qué hay dos? Hay dos porque los ácidos, primero, los ácidos siempre se caracterizan por llevar hidrógenos a la izquierda. A su izquierda, usted está frente a la pizarra, frente al monitor, frente a su cuaderno y a su mano izquierda aparece el hidrógeno. Entonces, es un ácido, primer condición. Segundo, todos los ácidos, en todos ellos, los equivalentes son el resultado de la cantidad de hidrógenos que presenta el ácido. En este ácido hay H2, significa que hay dos equivalentes. Entonces lo escribo acá. Dos equivalentes por mol. Porque recuerden que estamos hablando de la fórmula. En esa sola fórmula hay dos equivalentes. Ahora, un ejercicio simple y de lógica. Lo voy a escribir aquí. Si en una mol de esta sustancia, del ácido sulfúrico, hay dos equivalentes y hay 98 gramos, pregunto yo, en 3 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántas equivalentes hay? En 3 moles de ácido sulfúrico. 6. Eso, bien, hay 6. Lógicamente, si una mol tiene dos equivalentes, en 3 hay 6. 2, 4, 6. Es decir, 3 veces se repite el 2. 3 por 2, 6. Ahora, si en una mol de esta sustancia hay 98 gramos, en 2 moles de esta misma sustancia, ¿cuántos gramos habrá? Pregunto. ¿Cuántos gramos habrá, estimados?
196. Exacto, 196. Porque es el doble, es el duplo. El duplo de una mol es el doble de la masa, ¿no? De esa fórmula. Listo. Hasta aquí estamos claros. Me dicen, por favor, porque vamos avanzando poco a poco. ¿Ah? Es un ejercicio complejo. Si lo doy todo en una sola clase, pues vamos a tener un arroz con mango aquí terrible. No nos vamos a entender. Entonces, quiero saber si estamos claros hasta allí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Si está entendible lo que voy diciendo? ¿Lo que voy explicando? De mi parte, sí, profe, está entendido hasta ahí. Ok, bueno. Bueno, asumo y acojo las palabras del señor estudiante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuerden que ya tengo los datos aquí. La masa formular del ácido sulfúrico son 98 gramos por mol. Siempre así, gramos mol. Y cuando hablo de equivalentes, en el peso equivalente, recuerden, equivalentes por mol. Ahora, cuando estamos hablando de una relación de división o repartición, en este caso, los elementos o unidades que se repiten se eliminan. Moles y moles, eliminados. Se repiten, se eliminan. Segundo paso, hay que realizar una división. Hay que repartir estos 98 gramos a dos equivalentes. Entonces, expresamos una razón, una división. 98 dividido para 2, ¿cuánto es? 98 dividido para 2, 49. Pero recordarán que el peso equivalente en este caso sería 49 ¿qué? ¿Solo 49 o 49 qué? Ok, es 49, pero 49 ¿qué? Hay... Mol, gramos sobre mol, Gramos sobre mol. No, no es gramos sobre mol porque los moles han sido eliminados porque se han repetido en esta relación de la fracción. ¿Qué unidades son las que no se repiten y quedaron? ¿Cuáles son las unidades? Ahí están, ahí están, ahí están. ¿Cuáles son? Obsérvenlas. ¿Gramos sobre qué? sobre equivalente. Exacto, gramos sobre equivalente. Eso es lo que sobró. Porque las unidades que acompañaban a tanto gramos mol, equivalente mol, se eliminan porque se repiten. Así de sencillo. Y solamente permanecen las unidades físicas o químicas, en este caso equivalente corresponde a una unidad química, se reescriben. Entonces el peso equivalente quedaría, peso equivalente quedaría 49 gramos equivalente. ¿Ya? Así que el peso equivalente del ácido sulfúrico es 49 gramos equivalente. Eso es. Y hasta allí vamos a quedar, damas y caballeros, y en una próxima clase hemos de continuar con el resto. Voy a descargar la lista de asistentes. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por la asistencia virtual. Pueden desconectarse. Tengan un lindo resto de tarde. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, es que yo quería hablar con respecto al examen del viernes. Sí, dígame usted. Ya, pues es que yo ese día le escribí por WhatsApp y no me pudo responder.
y al día siguiente mi tía lo llamó. Ya. Ya, es Ah, que sí, justo parece que sí. sí, es que justo ese día que yo estaba realizando el examen ya lo tenía hecho y lo estaba enviando, pero como en la casa por el momento no tengo conexión de internet, tenía de al lado que vive mi tío, y resulta que a él le cortaban también el internet justo cuando ya estaba enviando el examen. Y ya no tuve internet hasta el día siguiente y no pude enviar el examen. Pero igual le tomé captura a la respuesta que puse en el examen. Ya. Bueno, mire, yo pienso de nuevo lo que voy a hacer, perdón, de nuevo lo que voy a hacer es habilitar en esta semana, al final de esta semana me parece, de nuevo los links tanto de aportes como de exámenes pendientes para que los den, para que los den las personas que tienen pendientes en exámenes y aportes, no así en tareas hasta que se haga otro proceso. Pero en lo que corresponde a exámenes y aportes sí los voy a aperturar nuevamente, los voy a habilitar nuevamente en esta semana. Hay que estar pendiente porque yo voy a comunicar en los grupos de WhatsApp. Listo, profesor, gracias. Ok.